¿Cómo le va? Buenas tardes. Comenzamos otra semana, un día un poco más calmo en materia económica, bajo el dólar, el riesgo país se mantuvo. Un fin de semana complicado, con marchas y contramarchas, con nuevas demostraciones de la mala praxis que caracteriza al gobierno de Mauricio Macri, medidas que se toman que después son anuladas por otras medidas o sobre las que hay que dar marcha atrás, como ocurrió en las últimas horas con el congelamiento de los combustibles, que en definitiva quedarán congelados en las estaciones de servicio, pero no para el mercado mayorista, lo que cualquier conocedor, ya no digo del mercado de hidrocarburos y combustibles, cualquier conocedor del comercio se da cuenta que es imposible sostener el tiempo. Por el momento, el gobierno va a subsidiar a las petroleras con 1.500 millones de pesos, pero ese subsidio se mantiene de manera constante o en algún momento va a hacer que el gobierno tenga que dejar de pagarle a las petroleras. Uno se pregunta en ocasiones, más allá de respetar las reglas del mercado, de adherir al mundo capitalista como concepto, ¿por qué siempre el Estado, que somos nosotros, tenemos que hacernos cargo de la rentabilidad de las empresas? ¿Y por qué ni el Estado, que en ese momento deja de ser nosotros, ni las empresas se preocupan por el bienestar de los ciudadanos? La cosa es que el gobierno tuvo que dar marcha atrás con aquella idea del congelamiento, tiene que terminar subsidiando a las empresas petroleras, como deberá terminar subsidiando a las provincias con la decisión de quitar el IVA a los alimentos. Esto ya es Vox Populi, se está negociando el monto, se van a pagar con adelanto del Tesoro Nacional. Pues yo digo, un fin de semana muy complicado, de muchas marchas y contramarchas, de muchas cosas que nos damos cuenta que en cuanto a información no son retaseadas a los ciudadanos. Alberto Fernández se fue a España. Lindo momento elige Alberto Fernández para irse a España. Algunos le van a decir, bueno, lo están preservando porque no quieren que aparezca como socio del gobierno y mucho menos como responsable de la crisis. Otros dicen, se va para preservarse porque no quiere ni acercarse al gobierno. Reaparece Cristina, lo trata a Macri de mala persona, vuelve a insistir con que el gobierno de ella fue una maravilla y critica el cepo como si ella no tuviera nada que ver con el cepo. 4 años de cepo, tuvo Cristina 4 años de cepo. Y empezamos a percibir todos que la dirigencia política argentina definitivamente no está a la altura de las circunstancias, porque en realidad no es que la dirigencia política argentina no pueda manejar una crisis. La dirigencia política argentina no puede manejar el país cuando no hay crisis. Es verdad, Argentina, si uno analiza la película, podemos decir, sí, bueno, vive en crisis permanente. Bueno, pero hay momentos de tranquilidad. Hubo momentos en que la economía externa, la economía mundial, jugó a favor de la Argentina, gran parte del gobierno de los Kirchner, todo el primer mandato de Néstor y parte del mandato de Cristina, la economía mundial jugó a favor de los países productores de commodities. Y sin embargo, no lo supimos aprovechar porque la que no está a la altura de las circunstancias, ni en crisis, ni en calma, ni con viento de cola, es la dirigencia. Kirchner se dedicó a dilapidar en política, en corrupción también, mucho en corrupción, en política, en campañas, el dinero que aprovechando el viento de cola debió ser para sostener la infraestructura argentina. Pero antes Menem se había también encargado de aprovechar la estabilidad de la convertibilidad y el dólar barato en convertir el país en una fiesta, en vez de utilizar esa ventaja de un peso fuerte, artificialmente fuerte, pero fuerte, para importar bienes de capital que permitieran modernizar la economía argentina. Prefirió, con una mentalidad diminuta de político provinciano, prefirió repartir entre la gente y lo que debía haber sido compra de maquinaria se convirtió en compra de whisky, champán, puros, viajes y cosas por el estilo.
Y así podríamos seguir casi sin solución de continuidad, demostrando la poca envergadura de los políticos argentinos. Y esto va generando en la sociedad argentina, como ocurre en la sociedad mundial, un hartazgo de la gente en la clase política. Y ese hartazgo de la gente en la clase política está teniendo un efecto en el mundo que vaya si es un efecto no deseado. Este fin de semana hubo elecciones en Alemania y ganó la ultraderecha, ganó el neonazismo, maquillado ese triunfo por algunas buenas elecciones de la socialdemocracia que hoy gobierna en Alemania, en la capital, en algunas grandes ciudades. Pero fue tan arrollador el paso de la extrema derecha que fue el gran ganador del comicio. Como no hace mucho tiempo, el partido Vox, que es la extrema derecha española, logró 24 escaños en el Parlamento español. Como no hace mucho tiempo, yo estaba haciendo un punteo antes de empezar este comentario con ustedes, como no hace mucho tiempo, Matteo Salvini en Italia ganó las elecciones, se constituyó en ministro del Interior y es el virtual jefe de gobierno, a punto tal de que está hoy en condiciones, con su Alianza del Norte, de poner y sacar al primer ministro. Y nadie duda que hoy Matteo Salvini, un hombre xenófobo, de extrema derecha, confeso admirador del fascismo, es la figura política más importante de Italia. O también Víctor Orbán en Hungría, otro caso del triunfo de la ultraderecha. Entonces ya tenemos en Europa, en España, un avance imparable de la ultraderecha. Llegó a la Argentina hace pocos días el secretario general de la ultraderecha, la figura principal de la ultraderecha en España, que es Javier Ortega Smith, que entre otras cosas es hijo de madre argentina. Vino aquí a trabajar en el armado de un partido de extrema derecha en la Argentina y decía en una conferencia que dio en Buenos Aires, no me cabe duda que por lo menos el 30% de los ciudadanos argentinos no se sienten representados por la política, que fue el mismo argumento que él utilizó en España para la creación de Vox, que Salvini utilizó en Italia para la creación de su partido de la Liga del Norte y para encaramarse en el poder, pero no nos engañemos, es el mismo argumento, el hartazgo de la gente en la política que usó Donald Trump para llegar a ser presidente de los Estados Unidos, o que usó Jair Bolsonaro para llegar a ser presidente de Brasil, o que usó Iván Duque para ser hoy el presidente de Colombia. Ahí tiene tres casos, Bolsonaro, Trump, Iván Duque, a los que podría sumarle Vizcarra en Perú, a los que podría sumarle, aunque tal vez desde una visión más tradicional de la política, a Piñera en Chile, que son hombres de extrema derecha, que van encaramándose en el poder. Y no se equivoca el titular, el líder de Vox, cuando dice, no me cabe duda que hay un 30% de los ciudadanos argentinos que no se sienten representados por la política. Acá en Mar del Plata, sin ir más lejos, tenemos una experiencia que espero que nos haya servido para aprender, dicho sea de paso, que fue el voto a Carlos Fernando Arroyo, convencido de que Arroyo representaba la antipolítica. En el mundo entero está avanzando la extrema derecha. Hoy la extrema derecha, y cuando hablo extrema derecha hablo de neofascismo, de neonazismo, la extrema derecha está quedándose con una porción demasiado peligrosa del poder mundial, porque inclusive en el país más grande de la Tierra, que son los Estados Unidos, en ese país también está gobernando de la mano de Donald Trump. Por eso me preocupa tanto cuando en momentos de crisis como los que vivimos, observamos que la dirigencia política no tiene respuestas, no la tiene el gobierno desde una visión equivocada y errática de la realidad y no la tiene la oposición, incapaz de un gesto de mínima grandeza que ponga por delante los intereses del país y no los intereses electorales. Y eso lo observa la gente, eso harta a la gente
Eso enoja a la gente y eso hace que estas experiencias de extrema derecha antipolítica vayan avanzando en el mundo entero. Cuidado, es verdad, estamos urgidos a arreglar una crisis económica, pero creo que estamos mucho más urgidos y no nos damos cuenta de arreglar una crisis política antes que también en esta tierra desembarque el autoritarismo disfrazado de democracia.